En niños, miren, constituye la segunda causa de muerte. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que estaría ocurriendo en el Perú? ¿Son las enfermedades infecciosas o no? Son las crisis de asma, las neumonías, todos los agentes que tenemos dentro de un marco de desnutrición. Pero ellos se dan el lujo de decirnos que en niños constituye la segunda causa de muerte. Pero de otro lado nos están diciendo también que es bastante frecuente los tumores cerebrales en los niños. En adultos, este es maligno, el glioblastoma es frecuente. En niños es el méduloblastoma. 5% de pacientes con tumor cerebral primario están dentro de un síndrome genético. Se cree que la heredación craneal aumento de meningiomas. Cuando a una persona se lo somete a irradiación, va a aumentar la posibilidad de los meningiomas, que son tumores benignos. La inmunosupresión está ligada al linfoma, es decir, el paciente que está infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana o es un inmunodeficiente va a desarrollar este tipo de linfoma. Los tumores cerebrales primarios constituyen el 1.5% del cáncer en general, según las estadísticas de ellos. Yo no he encontrado acá que tenga estadísticas. Vean ustedes que a veces los tumores están enmarcados dentro de síndromes. Y acá tenemos, por ejemplo, una patología que en su momento voy a darles una conferencia de las neurofibromatosis. 900 casos que tenemos con el doctor Ricardo Chessman, que en paz descanse. La neurofibromatosis tipo 1, en cromosoma 17, la de tipo 2, cromosoma 22. Eso hemos tenido cuando he tenido a mi cargo 2 alumnos en práctica. Hemos tenido una neurofibromatosis de tipo 2 en un paciente que estaba con el doctor Flores y no escuchaba por años, después no escuchaba en el otro lado y que ingresó por un dolor en la ingle, que al palparle era nervio, lógicamente, era neurofibroma, y ese paciente le dieron de alta. No voy a decir por ética profesional qué profesional le dio de alta y no se fue con diagnóstico. Este síndrome de von Hippel-Lindau, cromosoma 3, todo esto lo pueden anotar, por cierto, ¿no? Pero créanme que yo no he visto a ninguno de ellos. Neurofibroma sí, les prometo toda una conferencia de neurofibroma. Son 900 casos. Y se van a quedar, créanme, trabajé con el profesor de España que me envió, antes había un cassette sobre las neurofibromatosis. Y le dije, por favor, que sea mi consultor de casos que nosotros teníamos acá. Yo le enviaba a él que me dijera cuál de ellos podría ser estudiado genéticamente, no a través de sus genetistas. Muy bien, y hay gliomas que son familiares. La clínica de los tumores. Depende del tumor, la presión adjunta, si produce hipertensión endocraniana. Algunos, su proximidad con el corte cerebral, como son los meningiomas, por ejemplo, se produce con frecuencia convulsiones. A diferencia de los glioblastomas, que son infiltrativos y penetrantes, esos no son tan frecuentemente, no producen convulsiones. Más son los que están en la superficie, como van a ver ustedes cuando toquen meningiomas. Dependen también la clínica del tipo de tumor, de la localización y si hay presencia de edema o no. Si hay alguien que convulsiona, hay que hacer una historia clínica, yo diría bien hecha, ¿no? Porque puede ser que tenga epilepsia de otro tipo, ¿no? No todo aquel que convulsiona necesariamente tiene que tener un tumor, pero según ellos dicen que el 5% de las convulsiones tienen un origen tumoral. Las convulsiones en tumores de bajo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que las convulsiones son más frecuentes en los meningiomas que en los gliomas o glioblastomas. En cambio, las alteraciones conductuales
como trastorno de la personalidad, el cambio en la forma de ser de la persona, me dejo entender, el tornarse un tanto apático o indiferente. Los cambios conductuales se ven más en tumores malignos, como son los gliomas, en tanto que las convulsiones no son tan frecuentes. Y la presencia de signos que sean focales o generalizados, como por ejemplo que tengan una hemiparesia, debilidad en el cuerpo, ataxia, ya sea al caminar se bambolea, afasia si tiene dificultades para expresarse, para comprender o para repetir, o cuando tiene dificultades en la memoria. La cefalea, muy al contrario de aquellos que tienen cefaleas tensionales o son migrañosas, de acuerdo, dice la cefalea del 35%, a 70% es difusa, ¿de acuerdo? La cefalea del 25% a 70% es difusa, no tiene un foco. Pero sí debo decirles que es entre meningiomas, que es más benigno, que está en la superficie, debajo nomás en la leptomeninge, y los gliomas, el dolor de cabeza es más frecuente en los meningiomas que en los tumores malignos. Los meningiomas, su origen son las granulaciones aranóideas, del tumor benigno más común. Entre los 40 y 50 años, más frecuente en mujeres. Hay una comorbilidad con el cáncer de mama. ¿Qué significa eso? Y esto yo lo he experimentado en pacientes, en quien yo pensé inicialmente por los síntomas que tendría un tumor cerebral. Cuando lo envié al INEM, hicieron obviamente todo un rastreo y dentro de ellos estaba la mama. Así que eso es lo que Rodolfo Landa Cano, un gran profesor nuestro de San Marcos, que en esa época era el jefe del INEM, entonces él decía justamente esa condición, ponía énfasis. Tras una convulsión, tengan cuidado, en una dama siempre busquen si tiene el cáncer primario en la mama. Y así pasó, en mi caso. Yo hice el diagnóstico en una vecina mía, de Yolita, cuando convulsionó y tuvo trastorno psíquico, dije, tiene tumor cerebral. Se hizo la tomografía y se estaba el tumor, ¿de acuerdo? Pero no había pensado en mi maestro que me había enseñado el efecto remoto del cáncer. Cuando le hicieron ya en el INEM, hicieron un rastreo, el cáncer primario lo tenía ¿dónde? En la mama. Así que siempre hay que pensar en esa condición, es importante, ¿no? Bueno, la delección en los meningiomas se da en el cromosoma 22, esto es genético. No necesariamente yo exijo que estén recordando, ¿no?, en qué cromosoma está. Eso no es enseñar. A mí me parece enseñar es que la persona entienda síntomas y signos, qué cosa debe pensarse, cuándo debe pensarse en meningioma, cuándo en glioma, cuándo un dolor de cabeza como encefalea que presenté el día de ayer, cuando no es cefalea tensional, cuando no tiene una migraña, sino que esa cefalea puede deberse a meningioma. Eso sí me parece que tiene importancia. Los meningiomas pueden estar en la convexidad, van a tener imágenes, pueden ser parasagitales en la línea media, a nivel de la región olfatoria o en el estenoide. En fosa posterior, foramen magnum y la médula. Los meningiomas anaplásicos, cuando uno ve en la microscopía que sea homogéneo el tumor que uno está viendo, debe pensar en que hay 1 o 3% de malignidad. Entonces ustedes vean ahí las imágenes. Esto es la convexidad de un cerebro, ¿verdad? Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. Se le ha pasado el contraste y capta. No está en la profundidad, por consiguiente es un meningioma de la convexidad. Acá tenemos estos meningiomas, todo lo que ven en señales blanquecinas son meningiomas, no son profundos sino son superficiales. Aquí tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Esto es el hipocampo.
pero esta señal que se ve acá no viene a ser de que esto se haya convertido necesariamente en un tumor, sino que acá hay un meningioma. Esto que están observando acá es una leptomeninge y el tumor se ha desarrollado en esta región. Es un meningioma relativamente benigno, créanme, meningioma es benigno, pero en algunos casos son recidivantes, pueden tener no solo uno, pueden tener 2, 3, 4, 5 meningiomas. Y acá tienen otro meningioma que lo observamos acá. Muy bien, ahí está, creo que eso es bastante evidente, ¿no? No empleo el término grosero, aunque lo diga, pero estos son meningiomas múltiples. Con el permiso de la doctora que nos enseña excelentemente, ella estuvo en Montreal, en el Canadá, fue mi alumna también. ¿Cómo se llama la doctora? De rayos. La doctora Ballena. Con ella hacíamos unas sesiones muy lindas. Hacía que un estudiante presentara a esa Marcos, presentara el caso. Luego decía, ¿qué dice el doctor Castañeda con respecto a ello? Y ella era la modeladora de todo. Fue mi residente también, ¿no? Hizo un pasaje en neurología, luego fue a Montreal y adquirió la condición de excelente radióloga. Cuando voy a visitarla, no la he visto después de un tiempo, me dejo entender, ¿no? Porque con ella se supone que hay casos clínicos que se presentan con presencia de ella. Me dice, doctor Castañeda, maestro, sabe, me encontraron un meningioma. Y la doctora tiene su meningioma, felizmente que es relativamente benigno, no es para tampoco generar ni estar maltratando a nadie. ¿Quién no puede tener? Ninguna de ustedes me va a decir que no va a tener un cáncer, nadie puede decir de esta agua no debe beber. No, pero sí, ella misma me dijo, doctor Castañeda, qué curioso que sí lo leí con Rodolfo Landa Kahn. Si tras de cierta patología puede ocultarse otra patología, ¿no? Y vive bien, está tranquila y ha quedado sin ninguna secuela. Vean ustedes la patología, cuando uno hace la ixéresis, ¿de acuerdo? Esto es la meninge que está envolviendo a un tejido uniforme, ¿verdad? Ustedes no ven sangrado, no ven necrosis, y ¿de dónde está sacado este meningioma? ¿Dónde se ha desarrollado? En el hipocampo, o sea, en la quinta circunvolución temporal. Pero no es el hipocampo propiamente dicho, sino la membrana que lo cubre. ¿Me dejo entender o no? O sea, meningioma, porque si fuera el tumor en el hipocampo sería un glioma, que es diferente. Muy bien. Cuadro clínico de los meningiomas: dolor de cabeza, cuidado. Si alguien no ha tenido dolor de cabeza por tensiones, o no ha tenido dolor de cabeza por migrañas, y está siempre en el mismo sitio, cuidadito, hay que ir pensando. Como irrita la corteza cerebral, convulsiones. Si tiene dolor de cabeza y convulsiones, ahí hay un tumor. Y que lo más probable que tenga es un meningioma, con signos focales cuando uno examina. Paresia si es la corteza evidentemente motora. Ataxia si es el cerebelo. Hemianopsia, ¿dónde se produce la hemianopsia? Cuando hay una lesión en el córtex occipital, bilateralmente. O sea, un meningioma de la convexidad en la región occipital. El síndrome del seno cavernoso, para eso tienen que saber ustedes que ahí está el tercero, cuarto, sexto y la rama oftálmica del trigemio. Si ustedes se encuentran que está bizcocho el paciente, con estrabismo convergente o divergente, ¿de acuerdo? Entonces tienen que pensar, y tiene dolor de cabeza esa persona, puede tener un meningioma en el seno cavernoso. Síndrome supracelaria, ya sabemos que hay encima de la silla turca. El síndrome de Foster-Kennedy está asociado a la olfacción. De eso vamos a tener también los tumores a un vecino mío que se lo voy a presentar con su permiso de él hace muchos años, lógicamente cuando hablamos de los tumores de la hipófisis. Ahí vamos a ver esa condición. ¿Cuál es el tratamiento de los meningiomas? Tiene buen pronóstico en principio,
Su remoción es quirúrgica, hay que sacar el meningioma. El promedio de vida 10 a 15 años. Eso está más vinculado a que muchas veces el paciente está susceptible a tener nuevos meningiomas, o sea, meningioma recidivante, no tanto cuando tiene un meningioma. Se emplea radioterapia en cirugía subtotal. Cuando el meningioma en la histopatología se observa que no es tan uniforme, sino es anaplásico, entonces se emplea más bien cirugía y radioterapia, porque ya esa atipia nos obliga a pensar que se puede malignizar. Por eso que se emplea la radioterapia. Asintomáticos menores de 2 centímetros. Si el meningioma tiene este tamaño, no da síntomas. La observación clínica, la tomografía y la resonancia nos va a dar. ¿Qué cosa es lo que da más los meningiomas? Convulsiones. ¿Qué puede dar también? Cefalea. Convulsiones. Cefalea, pero no ha sido migrañosa, de acuerdo, ni extensa, sino siempre dice, me duele acá, y convulsiona. Lo más probable es que tenga un meningioma en esa condición. La quimioterapia, de hecho, no es eficaz. Muy bien. ¿Y lo que ven ahí es bonito o es feo? Así es. Yo he instado para que, por favor, se expresen. ¿Me dejo entender o no? Hemos conversado ahí, no para que digan, no, ya. Eso es feo. Contento estaría. Pero me dicen, no, me entran en duda. Me dejo entender a uno mismo porque ingresamos en un feedback entre ustedes y yo. No me flaco, con cabello lacio, tiene su forma de ser hombre. Probablemente es más libertino que muchos de ustedes. Lo estoy mirando así nomás. Raza indio cochino. No he dicho que seas un indio cochino, sino es indio cochino. ¿Hay de eso en tu familia? Mientras, haz así nomás. ¿Por qué no dices que sí? Si somos mezcla de todas las razas, hermano. Acá hay blanco, negro, chino, indio. Nadie puede hablarme de raza pura. Me dejo entender. Somos una mezcla, algo tenemos de ellos. Yo también tengo mi raza, pues simplemente quitar raza, ¿no? Algo de ello hay que tener. Lo que vean que es feo acá, observen ustedes. Señal hipertensa irregular, podría escribir con captación y una zona oscura necrosis. Esa zona oscura necrosis me está hablando de tumor maligno. Pues estamos dentro del capítulo del glioblastoma multiforme, es decir, que adopta diferentes y múltiples formas. Entonces observen, este está en la región frontal, si tú derecho sobre el izquierdo, observen ustedes, está más profundo. ¿De acuerdo? Ahora, eso es lo que vemos en la resonancia magnética. Pero estará solamente ahí o estará más profundo todavía. Eso es cierto. Por eso cuando uno diagnostica glioblastoma multiforme, no, le digo, ¿quién te ha dicho que el neurocirujano ha llegado al meollo del asunto? Generalmente cuando veo que el paciente me hace convulsión, una imagen, veo ahí, dolor de cabeza, edema, convulsiona, ¿de acuerdo? Y veo esa imagen fea, llamo a la familia y digo, vamos a pasarle de esa persona, vamos a pasarle el manto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un tiro con imagen, esa imagen que usted vea. Y llévenlo a su casa, puede durar 1 año, 2 años, y lo mantengo con córticos. No hay ningún neurocirujano que me va a penetrar. Me dejo entender hasta dónde esté todo el tumor. A pesar que ha salido ahí, veo que sale muy fácilmente en los celulares, de que acá en el Hospital de Mayo han hecho una intervención quirúrgica donde la paciente ha estado en alerta, vigilante. Conozco al doctor Hacha, al jefe de cirugía, lo conozco y muy bien. Así que no creo así nomás de aquello que se dice. Y que la doctora tal, no voy a decir el nombre y el apellido, ¿de acuerdo? Ha hecho el monitoreo para estimular el hemisferio izquierdo y no pierda el habla. Dejo que se lo con ella. No todo es completamente verdad en ese sentido.
Entonces, los altos síntomas, así de feo de presentación, no se sabe hasta dónde estaba penetrando las células malignas, pues son los síntomas de grado 4, son gliomas malignos. El neurocirujano siempre va a querer operar, eso quiero que sepan ustedes. Pero sí me gustaría una junta con su jefe, el doctor Hacha, que es el jefe de neurocirugía, y el que habla. Y acá, debatimos acá. ¿Me dejo entender? A ver, porque la mejor forma de saber la verdad es así. No es de un lado conversar nada más, ni hacerse pregoneros. El glioblastoma multiforme, estamos hablando de astrocitoma grado 4, pues, ¿no? Es gravísimo. Ahí tenemos un grado menor, en el cual podemos emplear todavía. No, ahí. Ajá. Ahí. Entonces acá tenemos astrocitoma grado 3. Observen la diferencia con las anteriores imágenes en la región frontal del lado izquierdo. No está tan feíto, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá estamos viendo de que hay una cavidad. Este es el cuarto ventrículo. Tiene un mejor pronóstico que el anterior, entre 1 a 10 años, pero tiene que emplearse cirugía y radioterapia. No estoy de acuerdo que en el primero que pasamos se va a emplear en tratar de sacar la masa cuando no sabemos hasta dónde vamos a sacar. El linfoma primario. Este es un tumor que está vinculado a la clase del día de ayer. ¿De acuerdo? Está vinculado al virus de la inmunodeficiencia humana. Vean ustedes, acá está el tumor. Acá está la histopatología de la tumoración. Linfoma no Hodgkin. Está generalmente ubicados en la región prefrontal. Por consiguiente, alteraciones de la personalidad y signos focales, porque está en el lado derecho, yo puedo tener una alteración parética del lado izquierdo. Muy bien, alteraciones de la personalidad. La persona cambia en su forma de ser. La resonancia magnética carecen de anillo y de edema. Esto nos da, cuando hay edema es porque hay mucha actividad. Me dejo entender, ¿no? Entonces, es un linfoma primario. El tratamiento de radioterapia con dexametasona, que es un antiinflamatorio, durante 1 año con 6 meses. Hay quienes emplean el metrotexate o vía intravenosa durante 42 meses. Linfoma primario, vinculado al virus de la inmunodeficiencia humana. Los anteriores no están vinculados a esa condición. Tumores hipoficiarios. Sé que ustedes han llevado ya endocrinología. Sé que mi compañera de promoción ha estado con ustedes, la doctora Gloria Larrabiur Torrealba. ¿A quién la conozco? Pero así, de cabo a rabo. Perdón, no malinterpreten esa expresión de cabo a rabo. Pero ha dado clases en la biblioteca. Decía, no es médico del Hospital Nacional de Mayo, nunca lo fue. Fue de la maternidad que lo queremos. Y después lo llevó a ustedes. Todo quien estuvo con ella, ¿de acuerdo? Hizo bien, creo, pidió permiso al señor, al dueño de la biblioteca de Diana, para que ahí comentaran sobre el homosexualismo. Recuerdo bien, tengo buena memoria. Y me dijo, Marco, tú conoces, ¿cómo no va a conocer si la selva le he peinado tremendamente? Hay un lugar donde existen homosexuales, ¿de acuerdo? Que están reunidos prácticamente como una sociedad. ¿Pero por qué? Porque es la mejor manera, ¿verdad?, de interactuar. Aún existe todavía, diríamos, un concepto equivocado de lo que es homosexualidad. El homosexualismo es una forma de ser de su sexualidad. Ya sabemos que es biológico. Es decir, que no se hacen maricones, nacen homosexuales. Pero sí, la sociedad muchas veces señala, es crítica, no sabe, es inculta, no conoce, ¿verdad? Y lamentablemente por ello, muchas veces la familia entera se perjudica.
Yo solo leí hace muchos años viajando en un avión cuando decía "Is the homosexuality biological?" y se comparaba los cerebros de pacientes con VIH, ¿de acuerdo?, con cerebros de la neuropatología, con cerebros de Down, y eran muy similares en ese sentido. Es más, 150 pacientes, yo investigué pacientes con infección por VIH, y le pregunté a qué edad tuvieron atracción por el varón y con quién. Muchos de ellos me dijeron con su profesor varón, que le gustaba el profesor varón el homosexual. O sea que eso es biológico. Pero le digo, ¿cuesta o no cuesta tolerar? No me van a decir que pasa un homosexual, ni más de aquellos que, por ejemplo, un homosexual debería primero cultivarlo. Hay que enseñarle, ¿o no es cierto? Ellos deberían recibir ¿qué cosa? Cultura, en su condición de que ellos son el sexo que tienen que actuar como tienen que actuar. Pero no es tan fácil. ¿Me dejo entender? En la actividad sexual, la relación hombre-mujer, ¿se acepta o no? Quiero respuestas. ¿Y lo toman a bien o no? ¿Es normal si lo permiten o no? Y eso es igual, me refiero a un homosexual, con un varón, ¿es lo mismo? Pregunta terrible, ¿no? No es tan fácil. Y viviendo en un medio donde está el papá y la mamá, en la misma cama, ¿es fácil? No, no es nada fácil. Eso lo he visto, he visitado familias por otras causales y me he dado cuenta, pues no, de que si bien es cierto que se acepta que es biológico, pero no es tan fácil aceptarlo dentro de la sociedad. No quiere decir que yo lo rechace. Para mí es alguien que está ahí. Tengo cierto nivel cultural y punto, y converso con él como si nada. Me dejo entender. Pero yo no estoy para hacer un trabajo de investigación. ¿Cómo son las relaciones sexuales entre un varón y un homosexual? Yo no estoy para eso simplemente porque soy así, pues nada más. Que lo haga aquel que tiene que hacerlo. Que lo haga, que lo publique. Hay revistas de sexualidad también. Bueno, acá tenemos los tumores superficiales. Se habla de microadenomas, ¿de acuerdo? Cuando miden menos de 10 milímetros. Asintomáticos son estos. Cuando cursan con secreción láctea, hiperprolactinemia, más de 100 nanogramos por mililitro. Entonces se produce un síndrome amenorrea, galactorrea. Hay también los macroadenomas. Los microadenomas hemos hablado menos de 10 milímetros. Acá hay macroadenomas. Entonces el tumor, cuando ya rebasa, me dejo entender la tía turca, ahí lo van a ver, cursa con hipopituitarismo, puede cursar con síndrome de Cushing o puede incrementar la hormona de crecimiento y tener acromegalia. Acá hemos tenido en la sala, creo, en la primera sala, hemos tenido un paciente que tenía tumor de hipófisis. Ella la había la doctora Gloria Torreal. Estaban todos, y ella se había quedado hasta el último para examinar a ese paciente. Yo no me acerqué porque ya todo el mundo estaba ahí. Y no me parece correcto que un paciente sea tocado y tocado. Muy bien, afecta al quiasma óptico, sí, que produce una hemianopsia, pero si se lateraliza, va a comprometer ¿qué cosa? ¿El seno cavernoso? Muy bien, ahí tienen al paciente. Mi amigo es, lógicamente, hasta ahora vive. Esta toma es en mi consultorio. Vean ustedes, antes se utilizaba transparencias. Por ahí está mi madre, libros están ahí. Y vean ustedes los rasgos acromegaloides. Es diabético, hipertenso y tiene cardiomegalia. Entonces es un tumor, es un paciente, es mi amigo Cerrón, se apellida. Ahí nomás me quedo. Pero es lindo, es un hombre muy bueno. Y vean ustedes las tremendas manazas característicos, ¿verdad? ¿De qué? Del tumor de la hipófisis. ¿Cuál es el, la Ixeris? ¿Cuál es el tratamiento? La Ixeris.
y qué vía o qué técnica se emplea para extraer. No se hace queratomías, ¿no? Sino la vía transesfenoidal. Muy bien, amigo. Él está ahora padeciendo de un problema de ritmo cardíaco y además tiene un cáncer también. Pero es guerrero, no hay duda. Cáncer gástrico. Y hay personas que, miren, en la sala que hemos estado, que los encontré a ustedes en la sala San Andrés, ¿no? ¿Quiénes encontré en la sala San Andrés? ¿Cómo que no? Bueno, he encontrado ahí con quien hemos cantado juntos, ¿de acuerdo? Al doctor Eduardo Farfán Castro, ¿de acuerdo? Él ha sido sometido a radioterapia, quimioterapia por cáncer de páncreas. Y ahí lo ven, trabajando. Entonces, mucho depende también. El desarrollo evolutivo de un cáncer depende de la personalidad que se tenga. Si te vienes abajo, no, te vas. Él no. Y canta lindísimo, canta pero hermoso, verdaderamente. Yo tengo en mi celular sus canciones de él, por ejemplo. Hemos cantado juntos también en casa, hace muchos años. Y relativamente es jovencito. Muy bien, vean ustedes un macroadenoma. Esto no corresponde lógicamente a mi amigo, a mi vecino, sino a esta persona que está acá. Vean ustedes, tremendo tumor. Es verdaderamente gigante, es un macroadenoma de la hipófisis. De tal manera que vamos a observar cómo al ser estimuladas y lesionarse también ciertas hormonas, vamos a observar lo siguiente. Miren ustedes ese corazón, tiene cardio megálico. Ahí la tienen ya transformándose. Acá la tienen ya más transformada. La hermana está aquí. Y son charapitas. ¿Sí? Y vean ustedes esta condición. Y vean esta condición. Pasamos ya de los tumores de hipófisis, de acuerdo, a los gliomas. Los gliomas, también considerándose como astrocitomas anaplásicos. Estos son los más malignos, y el glioblastoma multiforme. Malignos e invasores penetran. Se produce en su avance, en su evolución, necrosis tumoral. En el mismo lugar hay necrosis. No requiere de que el cirujano emplee nada, sino que los gliomas son de mal pronóstico. Su crecimiento es rápido y uniformemente mortal. La edad y el rango en el cual se presentan con más frecuencia es entre los 45 y los 55 años. ¿Qué zona del encéfalo se presentan con más frecuencia? Así como habrán visto, los meningiomas son parasagitales en la convexidad, ¿verdad? Acá tenemos que son lóbulo frontal y temporal los más frecuentes en cuanto a los gliomas, que son tumores malignos. También el cerebelo troncoencefálico terral. Esto quisiera que se fijara. ¿Qué regiones del encéfalo son más frecuentes la presencia de gliomas? Lóbulo frontal y temporal los más frecuentes. La supervivencia 27 meses de acuerdo a los expertos. Raramente se produce metástasis fuera del... No he conocido ningún caso. Si ustedes al revisar el aparatito que se tiene, que todos tenemos en nuestro celular, observan de que hay metástasis fuera del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y pasan la voz. Pero los tumores de este tipo, los gliomas, raramente se producen metástasis fuera del sistema. ¿Cuál es el tratamiento de los gliomas? Se dice cirugía y radioterapia. Bien. Lo he puesto así, esto lo he adicionado para llamar la atención de que estos tumores sangran, pueden sangrar, y vean ustedes acá el sangrado de este tumor que es maligno.
sangrado, este es el maligno, esta es la protuberancia. Está ocupando también a la hipófisis, ¿verdad? La silla turca está en el hemisferio izquierdo. Y bien, entramos a un segundo tumor cerebral, pero es de la infancia. Estamos avanzando en tumores, ¿verdad? Meningiomas, gliomas, entramos a los meduloblastomas. Los meduloblastomas es el segundo tumor cerebral de la infancia entre 2 y 10 años. O sea que un niñito de 2 años, de acuerdo, entre 2 a 10 años, puede quejarse de dolor de cabeza, náusea, vómito, y casi siempre están pegados más cerca del cerebelo, y ataxia, y está vomitando, hágale un fondo de ojo. Al hacer el fondo de ojo, ¿qué se va a observar? Edema de papilas. El tumor neuroectodérmico primitivo se ubican, acá está el vermis cerebeloso y el hemisferio acá, en este lugar. Están los meduloblastomas que son de la infancia. En segundo lugar, ¿cuál es el cuadro clínico que presentará? Si está en el cerebelo, pues fácil, ¿no? Disartria al hablar, ataxia cuando camina, entonces ven, dolor de cabeza, vomítica, ni modo. Tiene el tumor clavado ahí, es un méduloblastoma, ataxia axial, el miembro, dolor de cabeza, hipertensión transcraniana. Llenado del cuarto ventrículo y metástasis, lo que es peor, es tan maligno que no se queda in situ acá, sino que va hacia el tallo y va hacia el encéfalo. O sea, da metástasis a zonas finales. ¿Cuál es el tratamiento? Shunt, derivación ventricular, cirugía y radioterapia. Y acá tenemos de las células ependimarias también se pueden producir tumores. Estoy hablando del ependimoma, derivado de las células. Acá tienen un ependimoma. Tronco encefálico, esta es la protuberancia, el mesencéfalo, el bulbo acá, el cerebelo acá y acá está el tumor. ¿De acuerdo? Esto es la histopatología del tumor. Son derivados de las células ependimarias. Tumor de la infancia, 70% del cuarto ventrículo. Si le preguntaran cuál de los tumores, meningiomas, astrocitomas, gliomas o ependimomas se ubica en el cuarto ventrículo, la respuesta ya la tienen, ¿no? Es ependimomas. Puede aparecer a los 2 años, a los 6 o a los 13. Con un síndrome de hipertensión endocrinal fácilmente se comprende, cefalea y vómito, y signos del tallo encefálico como compromiso de los padres craneales y ataxia. ¿Cuál es el tratamiento? Resección difícil. Si da metástasis al encéfalo, es difícil la resección. Hacer una derivación ventrículo es un paliativo, radioterapia también. Dícese de que ha habido casos que duran 5 a 10 años. Al hablar del ependimoma. Y los craneofaringiomas, ¿qué vienen a hacer? Es del tallo hipofisario, justamente, que se forman los craneofaringiomas. Son células, acá lo ven ustedes, células famosas del tallo hipofisario, acá lo tienen acá, ¿sí? 3% de todos los tumores cerebrales, felizmente, su frecuencia es baja. Más frecuentes en la infancia que en el paciente amigo que les presenté. Pueden tener, si está en este lugar, en la región, digamos, hipoficiaria, dolor de cabeza, puede comprometer los nervios ópticos, ceguera, diabetes insípida, hidrocefalia, tienden a calcificarse y mejor observable con una tomografía computarizada. El tratamiento es cirugía y radioterapia, cuando hablamos de los cráneos. Muy bien, ¿se entendió? ¿Se comprendió los tumores? ¿Puedo preguntar? De todos los tumores que hemos presentado, ¿cuál es el más benigno? Los meningiomas. ¿Cuál es el síntoma más frecuente del meningioma? Cefalea. ¿Qué más? Sí, ahí. ¿Qué más? Convulsión. Tiene que haber una crisis epiléptica cuando haga epilepsia. Yo he sabido efectivamente antes de los profesores, yo hacía las crisis acá. Una crisis total. ¿Quieren verla? No. Sí, no fuiste, ¿no?